Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Radio Fraternidad, desde Juticalpa, Honduras, difundiendo enseñanzas bíblicas confiables para todo el mundo de habla hispana. Tengan muy buenas tardes, mis queridos amigos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Aquí con ustedes el pastor Dante Paz, a través de su programa Ganadores de Almas. Es un programa dirigido a pastores y líderes de la iglesia, esperando en el Señor que pueda ser de mucha ayuda y bendición para estos siervos de Dios que continuamente están enseñando, guiando al pueblo de Dios, y que ellos mismos también necesitan de esa fortaleza, de ese consuelo de la palabra. Y este programa está dirigido a ese grupo de hombres que están sirviendo a la iglesia del Señor y que están trabajando para que la obra de Dios continúe avanzando. Así que animamos a nuestros queridos amigos. Este es un programa dirigido a los pastores y a todos aquellos que están sirviendo en la obra del Señor. Así que esperamos que puedan estar con nosotros durante este tiempo. Estamos compartiendo el manual de teología pastoral del pastor Francisco Guzmán, su material que estamos estudiando juntos, leyendo juntos, y esperamos que pueda ser para su dicha, para su edificación. Estamos viendo ya el capítulo número 2, el carácter de Cristo en la vida de un pastor y sus cualificaciones. Así que esperamos que pueda ser de bendición para su alma. Vamos a empezar orando, pidiendo a Dios que nos bendiga a través de este hermoso estudio de su palabra. Vamos a orar para que todo cuanto se haga aquí podamos hacerlo en todo tiempo para la gloria del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú nos ayudes y bendigas, que este tiempo que hemos de tener compartiendo este tema dirigido a los pastores y líderes en la iglesia, que tú nos bendiga con tu presencia y que podamos ser edificados, fortalecidos, animados para seguir la obra de Dios. Te pedimos tu bendición, Señor, alabando tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos, le damos la bienvenida a los que se han estado conectando a través de la internet. Radio Fraternidad transmite a través de www.radiofraternidad.org. Puede encontrarnos en radiofraternidad.org en la internet y escuchar su programa y toda la programación de Radio Fraternidad. Así que esperamos en el Señor que puedan mantenerse allí en sintonía. Vamos a buscar un texto en las Escrituras, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Nos dice la palabra: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Observad allí el texto en Jeremías 3:15, es una promesa del Señor a su pueblo. Y este versículo, que aparece como una de las grandes bendiciones que Dios le promete a su pueblo, aquí encontramos que Dios habla a su rebaño y la promesa es que Él daría pastores con un corazón y un carácter semejante al de su Hijo Jesucristo. Ellos apacentarían con ciencia y con inteligencia.
Es interesante el contexto, nos dice el pastor Guzmán en su manual de teología pastoral, el capítulo número 2. Dios le dijo esto al profeta Jeremías y se cumple la palabra cuando Dios levanta a hombres fieles para hacer su voluntad en medio del pueblo de Dios. En Lucas 6:40 nos dice el Señor, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como sus maestros. Los pastores del pueblo de Dios habían apostatado del camino de la verdad y se habían apartado hacia el paganismo de sus días, hacia la idolatría que les rodeaba. Siguieron la cultura de los vecinos, por eso el Señor les dice en Jeremías 3:12 al 14, que le daría pastores según su corazón y que ellos les pastorearían con conocimiento y discernimiento, conocimiento y ciencia. Y esta es la promesa, nos dice el pastor Guzmán, que Dios le hace a su pueblo y a los pastores que encarnamos el cumplimiento de esa promesa para su pueblo. Dios le hace un llamado a su pueblo para consolarse. ¿En qué? En hacer su voluntad. Todo hombre que Dios ha llamado al ministerio, todo hombre que Dios ha enviado al ministerio, este hombre debe de mantenerse con el conocimiento y discernimiento, la comprensión de la palabra de Dios. Es decir, conocimiento y discernimiento. Por eso dice el pastor, él les dice, convertíos, hijos rebeldes, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón. Este mismo llamado hace Pedro en el pórtico de Salomón en Hechos 3:19. Así que convertíos y arrepentíos. Luego el apóstol Pablo, los pastores en la ciudad de Mileto, le encarga en Hechos 20:28 al 31. Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué hermosas palabras, qué hermosas palabras. Estos textos de las Escrituras nos hablan de la realidad que aún en este día tenemos. En estos días tenemos una realidad de que la iglesia se ha vuelto a la apostasía. Ha dejado a Dios para andar en las falsas enseñanzas. Y la respuesta del Señor son hombres fieles, hombres que predican la palabra. Y ese apóstol Pablo, ¿qué estuvo haciendo de noche y de día? Amonestando con lágrimas a cada uno, amonestándolos con la palabra de Dios, guiándolos con el evangelio de salvación, motivándolos a que obedezcan la palabra. Por eso llama el Señor, arrepentíos y convertíos. Dice el pastor Guzmán, cuando la gente se convierte, respondiendo al llamado de Cristo, es llevada a la iglesia para ser pastoreada por hombres que tienen el corazón conforme al de Cristo. Jeremías 3:15. Ellos son puestos allí por el Espíritu Santo para apacentar la iglesia del Señor. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades mediante las cuales vamos a identificar a aquellos que encarnan el corazón de Cristo en la iglesia para apacentar la grey del Señor? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cómo sabemos quién se encuentra en el ministerio y que ha sido realmente colocado por Cristo y no es un lobo rapaz? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, las Escrituras dicen que por su fruto lo conoceréis.
no responden al Señor Jesucristo en su palabra, no se someten a la palabra de Cristo. Jeremías 3:15 dice que serían pastores según el corazón de Dios. ¿Y dónde Dios revela su corazón? Pastores que se conformen a la voluntad de Dios. Pastores que hagan lo que Él dice. Esa fue una de las características de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Como sabemos, 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9 nos presentan allí evidencias claras de las cualidades de un siervo de Dios. Allí podemos encontrar a hombres con sus cualidades, con cualidades que eran necesarias para la obra de Dios. Y vamos a estar leyendo estas cualidades, vamos a estar meditando en estas cualidades y esperando en el Señor que usted pueda comprender el solemne llamado que Dios hace a sus siervos. ¿Para qué? Para que estos sirvan a la grey. Estas cualidades no son negociables. Las Escrituras, como usted verá en breves momentos, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. No se puede negociar la enseñanza de la palabra en la que se describe el ministerio pastoral de hombres fieles. Esto no se puede negociar. 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9 nos presentan aquellas cualidades que deben portar todos aquellos que son colocados en el oficio del pastorado. Ellos encarnan el modelo a copiar por los miembros de en la iglesia para su vida de piedad, en la familia, en el carácter, en la sociedad y en la iglesia. En virtud de que nuestro Señor Jesucristo es el dueño, el Señor y el amo de la iglesia, cuando nos involucramos en la selección de algún hombre para el ministerio de pastorear la grey de Dios, debemos asegurarnos de que hemos puesto nuestros ojos donde Dios ha puesto su mirada. Y la única forma de hacer esto es mirando las Escrituras, leyendo las Escrituras y las cualificaciones que Dios ha colocado allí. ¿Cuáles son las cualidades que Dios demanda de un hombre de Dios? ¿Cuáles son esas cualidades? Bueno, lo primero que debemos decir antes de hablar sobre esas cualidades es que primeramente Dios llama a hombres al ministerio pastoral. Eso es lo primero. El ministerio pastoral es un ministerio para hombres. Y hay algunos pasajes que es importante leer para que le sirva a usted para comprender las Escrituras y para que usted vea que es algo bíblico, no es nada machista ni en contra de las mujeres, sino que tenemos que ir a las Escrituras. Miren lo que dice 1 Timoteo 2. Lea conmigo ahí su Biblia o lo escriba ese texto para que luego lo lea en su casa. 1 Timoteo 2, 9 al 15. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. 1 Timoteo 2, 9 al 15 nos señala claramente que la mujer no debe de ejercer autoridad en la iglesia del Señor. No permito a la mujer enseñar. ¿Y cuál es el trabajo de un pastor? Enseñar.
ejercer autoridad en la iglesia del Señor. Entonces, es evidente que este pasaje aclara que es un llamado solamente para los varones. Si usted va conmigo también a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 32 al 37, lea conmigo, por favor, 1 Corintios 14, 32 al 37. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Observen cómo enfatiza al final el apóstol Pablo, y especialmente en esa iglesia de los Corintios, donde había un gran desorden. Lamentablemente el apóstol Pablo tuvo que escribir a la iglesia amonestándole muchas cosas, de muchas situaciones diversas, y de manera particular también en este sentido. Así que vuestras mujeres no les permito hablar, sino que estén sujetas. Obviamente ahí el pastor no es que él está diciendo el apóstol que la mujer no puede ni conversar en la iglesia. Se está refiriendo al lugar de autoridad. Se está refiriendo a una posición de liderazgo en la iglesia local. Así que tenemos dos pasajes bastante claros en el Nuevo Testamento, y si usted busca en el Antiguo Testamento, no encontrará por ningún lado ministerio de pastoras o de sacerdotisas, a menos que no sea en un pueblo impío y pagano. Sí, los pueblos paganos eran los que tenían sacerdotisas y comúnmente eran utilizadas, lamentablemente, como mujeres que tenían relaciones sexuales dentro del templo. Es decir, que eran mujeres que usaban la sexualidad del sexo como una forma de adoración. Eso usted no lo va a ver en el pueblo de Dios, de ninguna manera. Eso es pecado. Ahora, usted no va a encontrar ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento el título de pastoras. Y aquí nuestro deseo no es entrar en un conflicto y mucho menos de hablar mal de nadie. Pero eso es lo que enseñan las Escrituras. Y mucho menos de sacerdotes, mujeres. El sacerdocio era el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec, de Cristo. Dos sacerdocios. No había más sacerdotes, mujeres. Entonces, estos detalles son importantes, queridos hermanos y amigos que me escuchan, para que usted entienda la sana doctrina. La sana doctrina se sujeta a la enseñanza de las Escrituras. La sana doctrina procura obedecer la palabra de Dios. Así que el ministerio pastoral es un ministerio dirigido a los hombres. En el decreto eterno de Dios no se establece que las mujeres ejerzan el ministerio pastoral en la iglesia. Habiendo visto ese punto, vamos entonces a ver las cualificaciones específicas del ministerio pastoral. Pero antes de entrar a ese punto, queremos animarlo a que usted nos llame al 9763-3890. Escríbanos mensaje de WhatsApp, escríbanos algún mensaje o alguna pregunta que usted quiera realizar. Aquí estaremos en disposición para responderle, si así el Señor nos lo permite. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro tema, que es un tema muy importante para el pueblo de Dios, porque hoy en día se levantan muchos hombres en el ministerio pastoral, a hombres que se levantan diciendo que son pastores o que el pueblo de Dios los señala como pastores sin tomar en cuenta la enseñanza de la palabra de Dios.
la cual se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, y Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Entonces, lo primero que encontramos es que hay tres áreas que estos dos pasajes de las Escrituras enfocan. Un área que tiene que ver con el hogar, un área que tiene que ver con el carácter de este hombre de Dios y un área que tiene que ver con sus cualidades y capacidades. Así que hay áreas allí que usted puede examinar a la luz de la palabra y que usted puede leer tranquilamente en ambas cartas, en ambos textos de Tito y de Timoteo. Vamos a hablar sobre la primera área. La primera área es el área del hogar. Observe cómo se espera en 1 Timoteo capítulo 3. Dice, si la palabra fiel, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Observen que es la primera área enfocada, es decir, la del hogar. En el orden divino, aquí claramente se observa que el hombre debe ser irreprensible, es decir, que no se le pueda señalar ningún pecado que sea de forma abierta o que no se le pueda señalar nada en la que él como cristiano no le haya hecho dada respuesta bíblica, porque no hay hombre justo que no haga bien y nunca peque, dice las Escrituras. Es decir, que un hombre puede pecar, pero cuando se le amonesta, cuando este hombre es reprendido, ¿cuál es la respuesta de este hombre a este señalamiento que se le ha hecho? ¿Se ha arrepentido? ¿Se ha apartado de su pecado? Es decir, la palabra irreprensible no estamos hablando de un hombre sin pecado. Estamos hablando de un hombre que trata delante de Dios como manda las Escrituras. Él va a la palabra de Dios, examina su vida y si hay pecado, se arrepiente, se aparta, restituye al agraviado, pide perdón a su hermano y de manera particular a su esposa, marido de una sola mujer. Y Tito, capítulo 1, nos dice en el versículo 5 en adelante, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que además, observe que repite dos veces en Timoteo y Tito, que debe ser marido de una sola mujer. El hombre que tenga más de una mujer, o que haya caído en un pecado de adulterio, o que se haya entregado a un pecado de ese índole sexual, es un hombre que está descalificado del ministerio. Está descalificado. Y este hombre, si no cumple con su rol en el matrimonio, está descalificado. Dice el pastor Guzmán, se espera que estos hombres sean maridos de una sola mujer y que hayan dado muestras de haber gobernado su familia con ternura y firmeza. Que han de gobernar la iglesia, quienes han de gobernar la iglesia deben haber dado pruebas de que han gobernado sus propios hogares con sensibilidad y prudencia. El pastor no solo debe ser irreprensible en su vida hogareña, sino que también en otras áreas, las cuales vamos a estar viendo. Pero es importante resaltar lo que vemos aquí en Tito, hablando de los hijos del pastor, deben ser jóvenes que mientras estén en su hogar no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, es importante señalar que ha habido pastores que no se han casado, como el caso del mismo apóstol Pablo y posiblemente el mismo caso de Timoteo, por lo menos en sus inicios. Y evidentemente este pasaje, ¿cómo se aplicaría? Bueno, esta porción de la Escritura se aplicaría observando la manera en cómo él
se ha mostrado con su familia. ¿Quiénes son su familia? ¿Sus padres? ¿Sus abuelos? ¿Qué testimonio tienen esas personas de Él? ¿Sus amigos más allegados? ¿Qué testimonio hay? Es decir, que uno, al observar, al examinar a un hombre de Dios, estará mirando si este hombre de Dios tiene su hogar en regla, en orden. Aún un hombre que esté unido a una mujer y no esté ordenado por las Escrituras, a través, como manda las Escrituras, que el hombre deja a su padre y a su madre, a través de un matrimonio, debe ser evaluado, porque el orden bíblico es el matrimonio, no estar juntos. El matrimonio es el orden bíblico. Por eso dice marido, es decir, un hombre que tiene un compromiso oficial de pacto con esa mujer y con una sola mujer, con una sola. No puede haber más de una. Ese hombre solamente puede tener ojos para esa mujer y un corazón para esa mujer. Entonces, esta es de las primeras cualificaciones. La cualificación del hogar es la primera. Y es importante evaluar esto porque a veces se observa el ministerio diaconal como un ministerio donde los hombres están libres de responsabilidad. Parecería que en estos tiempos la iglesia ha dejado de leer la Biblia para solamente hacer caso a lo que sucede en los medios de comunicación o en las iglesias grandes o en la iglesia del pastor que es un conferencista o en la iglesia del conferencista fulanito de tal. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras y evaluar las Escrituras para ver qué dicen las Escrituras, porque definitivamente el hombre que no cumpla con estos principios que tienen que ver con el matrimonio, con el hogar, no es apto para el ministerio. De ahí que la relación del hombre con su esposa es importante y necesaria. Antes de usted llamar a un hombre al ministerio pastoral, hay que evaluar a esa mujer, hay que evaluar a esa pareja, ese matrimonio. Porque esta pareja, tanto la mujer como el hombre, vendrán a ser un ejemplo en la iglesia. Ahora, hay un error que se ha diluido y que se ha introducido en la iglesia. Y es el error de llamar a las esposas de los pastores pastora. Eso es un error de la práctica de muchas iglesias. Es decir, que muchas iglesias practican esto como si fuera algo bíblico. Es decir, que la esposa del pastor es la pastora, la esposa del diácono es la diácono. Pero, mi querido amigo, ¿dónde usted encuentra eso en la Biblia? ¿Dónde usted encuentra eso en la Biblia? Porque aquí lo que encontramos claramente en 1 Corintios capítulo 14 y también en 1 Timoteo 2, 9, que no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. No estamos hablando de la mujer del pastor ejerciendo dominio sobre el pastor, no. De la mujer del pastor ejerciendo dominio sobre los hombres en la iglesia. Es decir, que eso de que la mujer es pastora, eso no es bíblico. No permito que la mujer enseñe en la iglesia. Muchos hombres, pastores en la iglesia, cuando ellos no están, quien predique es su esposa. Dios nos llamó a esa mujer al ministerio pastoral. 1 Timoteo 2, 9 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, que aquí hay dos principios elementales, y es el principio de la creación, el orden de la creación
fue el hombre primero y luego la mujer, dándole al hombre la autoridad y el ser cabeza, pero no solamente de creación, sino aún en la condición en la que nos encontramos. La mujer, por tomar el lugar de hablar con la serpiente, en vez de protegerse con su esposo, pecó ella y movió a su esposo a pecar. Ella fue engañada, incurrió en la transgresión. En 1 Corintios capítulo 14, aquí encontramos también el mismo mandato. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. No les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y el apóstol dice, escribo esto como que mandamiento del Señor. Eso quiere decir que la mujer no va a conversar ni a dirigirse a ningún hombre en la iglesia. Se está refiriendo al ministerio de servicio en la iglesia local. Es decir, que esa práctica donde a las mujeres, a la esposa del pastor se llama pastora, no es una práctica bíblica. No es una práctica que enseña la Biblia. No es una práctica cristiana. Porque si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces los cristianos deben de obedecer a Cristo y a la palabra de Cristo. Esta práctica es errónea. Mire, y yo le puedo decir algo, aunque los presidentes de las naciones, tratando de congraciarse o de hacerle cara bonita al feminismo, impulsaran una ley donde se le aprobara el hecho de que una mujer, por ser esposa de un pastor, ya es pastora, mire, la nación se equivocó y ese gobierno se equivocó. El gobierno se equivocó, los diputados se equivocaron. ¿Quién dice eso? ¿Yo? No, lo dice Dios en su palabra. No permito, dice el apóstol Pablo. Y eso es un mandato del Señor. Así que aquí encontramos una práctica en las iglesias evangélicas que no es bíblica y que ya ha traído mucha tristeza y consecuencias a la iglesia. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que ser? Bíblicos. Tenemos que ser bíblicos. Eso es importante. La Biblia debe de ser nuestra regla de fe y obediencia salvadora y para toda práctica de la piedad. Es la Biblia la que tiene que gobernar la iglesia. No lo que diga un hombre o una mujer, lo que se inventen. Es la palabra de Dios, la Biblia, lo que debe de estar gobernando a la iglesia del Señor Jesucristo. Así que, mis amigos, sin su iglesia, a la esposa del pastor le llaman pastora. Eso usted lo puede decir con estos pasajes. 1 Corintios 14, 32 al 37. 1 Timoteo 9 al 15. Claramente dice que no se puede. Y tampoco la mujer puede ejercer el ministerio pastoral. No lo puede ejercer. Porque aún las cualificaciones dadas fueron dadas a los varones. Es decir, y en el Antiguo Testamento usted no encuentra eso de pastoras ni sacerdotisas, a menos que no sea en el pueblo pagano, entre los impíos. Hoy en día muchas iglesias están actuando como impíos y están viviendo como impíos. Y las leyes que están gobernando la iglesia no es la palabra de Dios. Esto es un problema grave, serio. Es un problema grave y serio en la iglesia aquí en Honduras. Las iglesias evangélicas han dejado el patrón bíblico, han dejado la sana doctrina para seguir mandamientos de hombres. Es decir, que la amonestación que Cristo les da a los fariseos de que ellos guardaban los mandamientos y enseñaban los mandamientos de hombres como si fueran doctrina,
en la misma amonestación que pastores e iglesias hoy merecen. Son unos hipócritas, guardando y enseñando mandamientos de hombres como si fueran doctrina de la palabra de Dios. Eso es hipocresía, eso es pecado, porque usted está usurpando el lugar, un lugar que Dios no le ha dado. Y mi querida hermana, en el amor del Señor, si usted está en el ministerio pastoral, vaya a las Escrituras y lea la palabra de Dios. Lea y convénzase por las Escrituras. La sana doctrina de la palabra, la sana palabra de Dios, es la que nos debe de gobernar como cristianos. 1 Corintios 14, 32 al 37. Léaselo. 1 Timoteo 2, 9 al 15. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Y es el Antiguo Testamento que ahí está hablando. Muchos se llenan de orgullo al decir que son del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Es el Nuevo Pacto que está hablando allí. Y si usted va al Antiguo Pacto, en Éxodo, usted va a ver que ahí no hay sacerdotisas. Es el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec, los únicos sacerdocios reconocidos de hombres. Y esto no es porque el apóstol Pablo fuera un machista, ni porque el pastor Dante, que les habla, es un machista. No es eso. Tenemos que ir a la palabra de Dios y tomar, alimentarnos, comer de la sana doctrina de la palabra de Dios para que tengamos iglesias sanas. No el invento de hombres y de mujeres que se denominan siervos de Dios cuando Dios no los ha llamado al ministerio. No son hombres, no son mujeres conforme al corazón de Dios, si están ejerciendo una posición que Dios no les ha dado. Es decir, que ese llamado a ser irreprensible, ese llamado al gobierno pastoral y al trabajo del hombre en el hogar es importantísimo. Necesitamos ser bíblicos. Necesitamos entender la palabra de Dios y aplicarla. Hermano, la iglesia hoy en día no quiere aplicar la palabra de Dios. Quieren estar inventando. Pero la iglesia, cada hombre y mujer que ha creído en Cristo, es la iglesia. Y la iglesia le pertenece a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, amados hermanos. No son los hombres ni las mujeres que están inventando en la iglesia. Y esto lo quiero decir con todo el respeto de aquellos que no están de acuerdo conmigo. Pero si usted no está de acuerdo con la Biblia, entonces no está de acuerdo conmigo. Porque yo estoy leyendo versículos claros de las Escrituras en el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Pacto, la iglesia evangélica, cristiana, debe de estar siendo gobernada por pastores y que estos tengan una mujer y que esta mujer esté contenta con ese hombre porque ese hombre la ama, la respeta, la cuida, trabaja por ella. Sus hijos deben estar sujetos bajo la autoridad de sus padres. Y si es un hombre que no está casado, el testimonio debe de salir de su familia, de su madre, de su padre. ¿Qué testimonio? Este hombre es cristiano. ¿Cuál es el testimonio que este hombre tiene? Es decir, que debe de haber cualificaciones en el hogar que puedan señalar que este hombre es irreprensible delante de Dios. Pero un segundo punto, y queremos animar a nuestros amigos para que nos escriban y nos manden sus preguntas al 9763-3890. Gracias a la hermana Beth Martínez que está conectada, la hermana Casilda, la hermana Marilis, la hermana Socorro, la hermana Marisabel, hermano Jair en Guatemala,
Gracias a los hermanos que están por allí conectados. Escríbanos sus preguntas para poder tratar. La iglesia de hoy necesita volver a las Escrituras, a cumplir y a obedecer las Escrituras. Y eso lo hace un corazón humilde. Eso lo busca un corazón humilde que procura vivir delante de Dios conforme a la sana doctrina de las Escrituras. Así que les animamos a estudiar estos pasajes, a leer estos pasajes, y se los voy a repetir para que lo apunten, a leerlo tranquilamente en su casa y orar: Señor, ¿es esta realmente tu voluntad? Y evidentemente el Espíritu Santo le va a dar testimonio que sí. Porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe y obediencia, hermanos. Es la Biblia, no la doctrina de mi iglesia. Si la doctrina de tu iglesia va en contra de la palabra de Dios, entonces tus pastores, tus líderes están mal. Y la palabra de Dios, que es la palabra del Dios viviente, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para equivocarse, ni para mentir, la palabra de Dios es la que está bien, hermanos. Y tenemos que tener esa seguridad. Tenemos que tener esa seguridad, confiar en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 32 al 37. Ese es el primer pasaje. Segundo pasaje, 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 9 al 15. Tercer pasaje, 1 Timoteo 3, 1 al 7. Y Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero estamos muy contentos de haber abarcado este primer punto de una manera un poquito más amplia. De verdad, nuestro deseo no es traer conflicto en su corazón, sino la verdad. Es que usted pueda leer la Biblia y entender lo que la Biblia dice y aplicarlo. Nuestro anhelo es que usted pueda adorar a Dios de forma bíblica, obedeciendo su palabra. Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, y pienso que tal vez una de las grandes problemáticas de la iglesia local es que la iglesia local ha dejado el conocimiento de la palabra y lo echa de un lado. Ahora nomás estamos hablando de sueños, estamos hablando de buenas ideas, de cosas que son positivas, cosas muy agradables al corazón, al humanismo, al hombre. Hermanos, pero necesitamos el conocimiento de Dios. Hombres que sean según el corazón de Dios, que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios y de decir lo que los demás no quieren oír. Esos son los hombres que necesitamos. Hombres que nos hablen con fidelidad la palabra de Dios y que nos enseñen lo que los demás no nos quieren enseñar, la verdad. Y que lo hagan con inteligencia, aplicando con discernimiento la palabra en nuestras vidas. De ahí la necesidad de que usted se congregue en una iglesia de sana doctrina, donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra, donde se busque la palabra para aplicarlo en el corazón. Así que le animamos a esto, que Dios pueda usar este programa para animarlo, para guiarlo hacia el Señor Jesucristo y a su verdad. Porque cuando usted obedezca la palabra de Dios, cuando usted viva por la palabra de Dios, ella será su regla. Es decir, lo que le dirige, lo que tira el trazo, la línea para que usted viva. Su camino es la palabra de Dios. Hermanos amados que me escuchan a través de Radio Fraternidad y amigo que me escucha que aún no es creyente, es importante que entendamos que las cualificaciones para un hombre, para el servicio pastoral, están dadas en la palabra de Dios. Y perdone si soy repetitivo, pero en educación se dice que la madre de la enseñanza es la repetición. Tenemos que repetir lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que deben ser hombres los que están llamados,
que las mujeres no pueden ser pastoras, no pueden estar enseñando ni ejerciendo autoridad en la iglesia, y que este hombre de Dios, llamado por Dios, debe de ser marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos sujetos bajo su autoridad, que este hombre evidentemente ame, cuide y vele por esa mujer. Y si usted quiere ampliar la idea de que sea marido de una sola mujer, yo le animo a que lea en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Usted va a ver allí el llamado de Dios al hombre. Es decir, que el pastor debe ser un hombre de esta manera. Maridos, Efesios 5:25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Observad, los hombres deben de sustentar, de cuidar, de amar, de proteger a su esposa. Eso es lo que Dios espera de un pastor. Si el pastor no hace eso, está descalificado. Está descalificado. No debe de seguir sirviendo como pastor. Versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo. Pero si usted observa ese mismo pasaje de Efesios capítulo 5, 21, observará el llamado de Dios a la mujer. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Observen allí cómo el texto está en completa coordinación con que la mujer no ejerza autoridad sobre el hombre. La mujer debe estar no sobre autoridad, sino sujeta a su marido. Es decir, que una mujer no puede ser pastor porque ella entonces, si fuera pastor, tendría que ejercer autoridad sobre su esposo y sobre los demás hombres. Y evidentemente, como leíamos en 1 Corintios, capítulo 14, 32 al 37, y 1 Timoteo 2, 9 al 15, se llama a la mujer a no ejercer autoridad, sino a sujetarse a la autoridad de su esposo. Por eso es que es una contradicción completamente tener a hermanas muy serviciales y trabajadoras en el ministerio pastoral. Es una contradicción con toda la Escritura. Va a chocar con toda la Escritura. Porque el llamado a la mujer es, aún a las que no son, aún a las que no entienden ese llamado, es a sujetarse a su esposo. Por eso es que usted ve que la Biblia tiene unidad de mente, de pensamiento y de corazón. Porque el autor de la Biblia es Dios. El autor de las Escrituras es Dios. Y en Dios no hay confusión. En Dios no hay error. En Dios no hay falla. Así que observad que aún el llamado del hombre a amar a su esposa está acompañado por el llamado de Dios a la mujer a someterse, a sujetarse a su esposo. Así que de esta manera vamos a concluir este programa agradeciendo que esté con nosotros durante estos 45, 50 minutos. Damos gracias al Señor por su paciencia al escucharnos. Con usted, el pastor Dante Paz, de Iglesia Bíblica Pacto de Gracia. Nosotros estamos ubicados frente al Hospital San Francisco,
ahí donde está el parqueo, donde estaba el parqueo nuevo, que ahora lo cambiaron y lo cercaron con valla metálica. Estamos ahí detrás, Iglesia Bíblica Pacto de Gracia. Llámenos al 9763-3890. Estamos aquí a su servicio, podemos ayudarlo, traerle algunas enseñanzas en este sentido y que Dios le conceda a usted poder comprender su palabra y entender que el objetivo de la palabra de Dios no es ofendernos, es abrir nuestro entendimiento a la verdad, es guiarnos a la luz, a la verdad, es que obedezcamos a Cristo. Así que le animamos a seguir estudiando la palabra de Dios, le animamos a confiar en el Señor. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Así que anímese a creer la palabra y a obedecer la palabra, porque Dios está comprometido con su pueblo, de bendecirlo. Recordemos el texto de Jeremías. Es Dios quien dice que dará pastores conforme a qué, conforme a su corazón. Es Dios que lo dice. Así que confiemos en Dios, confiemos en la palabra de Dios, confiemos de que el Señor es fiel, confiemos en que el Señor ciertamente es que está haciendo su voluntad. ¿Y qué usted va a hacer si confía en el Señor? Usted va a aplicar la palabra a su vida. Usted va a procurar que Dios sea glorificado en el corazón del pueblo de Dios, en la iglesia del pueblo de Dios. Así que verdaderamente le animamos para que usted se disponga a aplicar estos principios y se disponga también a confiar en la sabia y santa palabra del Señor. Que Dios le bendiga y que Dios continúe derramando de su gracia abundante sobre su vida. Que nuestro Dios sea con usted y le animamos a seguir escuchando la palabra, le animamos a seguir conociendo la palabra, le animamos a seguir creciendo en la palabra de Dios. Con ustedes, como decía, el pastor Dante Paz, gozándonos y alegrándonos por la misericordia del Señor. Les animamos a seguir compartiendo con nosotros a través de su programa, Ganadores de Almas, dirigida a los pastores en la iglesia local. Que sea un medio de bendición y de ánimo para cada uno de ustedes. Que pasen muy buenas tardes y la gracia del Señor sea con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía a través de Radio Fraternidad. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor le continúe prosperando en este día y no se desconecte de Radio Fraternidad.